grabando. A partir de ahora queda grabada esta sesión. Va a ser una sesión muy cortita en la que vamos a hacer una revisión de este primer módulo, sobre todo cómo habéis comenzado y algunas cuestiones que son generales. Bueno, pues como digo, gracias por estar aquí conectados esta tarde y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el comienzo del curso de protocolos de operación en puesta en marcha y parada en plantas químicas y energéticas. Y bueno, algunas cuestiones que habéis tenido varios de vosotros, pues vamos a intentar aclararlas. Vamos allá, vamos a compartir la pantalla 2 para que veáis lo que estamos trabajando. De vez en cuando iré viendo si me queda alguno en la sala de espera. Por lo tanto, si en algún momento veis que me paro un segundo es porque estoy atendiendo a los compañeros que están en la sala de espera. Nos podemos comunicar por el chat. Yo espero invertir aproximadamente unos 20 minutos para hacer una revisión. Es una sesión muy cortita y bueno, pues luego si tenéis alguna duda relativa a la operativa del curso, pues me lo comentáis. Bueno, en primer lugar, os llegaron a todos las claves de acceso, habéis podido entrar. He ido viendo que algunos de vosotros habéis ido resolviendo los cuestionarios que hay al final de los módulos, algunos no. Aproximadamente la mitad de vosotros ha terminado ya el primer módulo, el cuestionario. Bueno, recibisteis una guía didáctica en la que os explica de manera general en qué consiste el programa, cuáles son los objetivos y los módulos que tenemos. Sí que os quiero llamar la atención sobre algo que aparecía en la propia guía didáctica y es que los 5 módulos no tienen la misma carga. Son muchos más importantes los módulos 2 y 3 y el 1 también tiene su relevancia. El 4 y el 5 os va a costar muchísimo menos. Por lo tanto, tenedlo en cuenta a la hora de organizar vuestro tiempo, que los módulos que tienen más carga de contenido son el módulo 2 y el módulo 3. ¿Cómo trabaja este programa? Pues este programa funciona mediante una plataforma que es la de IMAIS en la que estáis trabajando y tenemos abierto también un curso, o perdón, un grupo en LinkedIn donde podemos ir colgando información adicional para compartir y para interactuar entre nosotros. Es verdad que hasta ahora ha habido poca participación, pero bueno, lo tenemos abierto pues por si alguien quiere aportar o si en algún momento yo os tengo que aportar alguna información adicional. ¿Vale? La evaluación del curso consiste en la realización, terminar todos los cuestionarios, terminar todas las actividades y bueno, habéis visto los que habéis llegado a los cuestionarios finales, habéis visto que son muy sencillos. Si lo leéis con detenimiento y vais siguiendo las instrucciones, es muy sencillo. Tenemos hasta el 13 de mayo para ejecutarlo y lo que pongo aquí, pues que tengáis en cuenta que los primeros módulos son los más densos. Canales de comunicación, el correo que tenemos de curso Marcha Paradas y el grupo de LinkedIn. Bueno, pues esto, cuestiones generales. Luego, vámonos a trabajar ya con los módulos. Habéis estado trabajando sobre el módulo 1. Lo primero que os quiero decir, que varios de vosotros me lo habéis comentado, es que hay enlaces que ya son de hace 6 años. Entonces, no son muchos, pero sí es cierto que hay algunos que ya no están operativos estos enlaces. En lo relativo al módulo 1, hay dos, creo, que no funcionan. Mm, Uno de ellos os voy a pasar una alternativa y el otro tampoco tiene demasiada relevancia. Con el resto de enlaces que tenéis es más que suficiente. Ahora os diré de qué enlace se trata y qué alternativa os voy a ofrecer, porque sí es un tema en el que me gustaría que, que tuvierais algo más de información. Bueno, pues el módulo 1 habla de conceptos generales. Habéis visto que tenéis una introducción, estamos hablando de los tipos de paradas que tenemos y luego vamos a hablar de nomenclatura, de formas de nombrar o de hablar de distintos momentos de las paradas o de las puestas en marcha. Hablamos también de la importancia de planificar, de cómo montar una estructura y aspectos relativos a la seguridad y al medio ambiente. Bueno, de aquí que hay que saber. Pues lo que tenéis que saber en primer lugar es que tenemos una norma UNE que aparece aquí,
que se refiere a paradas y de hecho esta norma UNE nos la está definiendo las paradas, que es el cese de funcionamiento programado con antelación para actividades de mantenimiento o para otros fines. Luego debéis saber que tenemos varios tipos de paradas en función del alcance y en función de cómo son sobrevenidas, si están planificadas o no están planificadas. Generalmente distinguimos entre paradas mayores y menores en función del alcance que tengan, de la periodicidad con que se realicen y luego tenemos paradas que están imprevistas, que pueden venir causadas por averías o por otras razones. En el caso de centrales eléctricas, por ejemplo, por razones de mercado. Por lo tanto, en esta primera parte, esto sería lo más importante, distinguir entre los distintos tipos de paradas que tenemos y en función del alcance y en función de la causa que las está originando. Luego, otra cosa que es interesante en este módulo se refiere a la diferencia, que lo habéis visto, entre lo que dicen los manuales de los equipos y lo que sucede en la realidad a la hora de planificar las paradas. Porque tenemos que parar, porque al cabo de cierto tiempo los equipos han sufrido un desgaste que hace que podamos predecir que vamos a tener fallos, averías y es interesante planificar una revisión periódica. El plazo entre revisiones periódicas depende de la máquina de la que estamos hablando, depende del fabricante, del suministrador. Esto es lo que suelen decir los manuales de los equipos que nos va a pasar al inicio de la vida de la instalación. Nosotros tenemos unos fallos de infancia, luego tenemos un periodo de funcionamiento estable en el que no esperamos demasiadas averías y a medida que nos acercamos al momento de la revisión periódica, los manuales suelen decir que vamos a volver a tener fallos por envejecimiento. La realidad es que esto no es así, o no en todos los casos sucede de esta manera, y en muchas ocasiones nos vamos aproximando a las paradas con una tasa de fallo más baja de la que podría justificar la intervención. No obstante, las paradas son necesarias, el mantenimiento es necesario porque estamos evitando y nos estamos anticipando a otro tipo de percances. ¿Por qué os hago esta anotación en este módulo y en esta parte? Porque creo que es interesante que sepáis que esta circunstancia se os puede dar. No sé si trabajáis en mantenimiento o en operación, pero si en el caso de que vosotros estéis trabajando en mantenimiento, pues no será extraño que el área de operación o de producción nos diga que por qué tenemos que parar cuando la tasa de fallos que tenemos es problema, cuando no tenemos, es pequeña, cuando no tenemos averías, etcétera. Bueno, os pongo la información, está basada en mi experiencia, en la observación del tiempo que he estado trabajando en centrales y ha sido algo que hemos observado repetidamente y bueno, y está comentado ampliamente. Bueno, tenéis una explicación de lo que es la curva de Weibull y esta salvedad que estoy haciendo yo de que luego la realidad, pues lógicamente no corresponde con la estimación teórica, sino que hay que saberla interpretar, hay que saber tomar decisiones. En ocasiones se podrá prorrogar el momento en la parada, en otras ocasiones habrá que adelantarlo. Que sepáis que el hecho de retrasar la realización de una parada normalmente va a tener repercusiones desde el punto de vista de las compañías aseguradoras. En caso de que haya un incidente, pues os puede suponer algún problema el hecho de haber retrasado la parada. Tenéis aquí una serie de enlaces relativos a paradas. Aquí tenéis un enlace que no funciona, no importa, este no le doy excesiva importancia. Bueno, pues para tomar conciencia de lo que se trata, para aquellas personas que no conozcan de qué va una parada, pues para que tengan un poco de idea del alcance, del número de personas que se puede estar gestionando, manejando dentro de un proceso de planificación de parada. Y luego tenéis un ejemplo de planificación, de preparación, de proceso de preparación de planificación de paradas. Cada organización lo llevará a cabo de una manera, pero bueno, en general podemos hablar de estos procesos: planificación, preparación, lanzamiento, contratación de trabajos, ejecución, puesta en marcha, informe final y cierre. La parada no termina una vez que se terminan los últimos trabajos de mantenimiento, sino una vez que la operación está en servicio de acuerdo a las especificaciones. A lo mejor vosotros trabajáis en una organización que no se organiza, que no se planifica de esta manera, estáis planificando de otra, no importa. Tenemos que tener previsto algo similar a lo que estamos planteando aquí. Luego viene un apartado relativo a nomenclatura.
la diferencia entre puesta en marcha y recommissioning, cuando estamos partiendo de cero, cuando estamos volviendo a poner en servicio después de una revisión, la diferencia entre puesta en marcha en frío y puesta en marcha en caliente, en función de si tenemos fluidos de proceso y tenemos alimentación eléctrica o no. Bueno, pues aquí tenéis una serie de terminología y nomenclatura que os puede resultar también interesante. Esto simplemente es leerlo. Tenéis aquí enlaces a uno de los pocos canales que yo he visto relacionados con el commissioning. Aquí tenéis una serie de enlaces y luego estamos hablando de otro tema que también es muy interesante, que es la planificación e implicación organizativa, las áreas que tienen que participar. Esto no corresponde solo al área de producción o mantenimiento, sino que corresponde a toda la empresa. Del buen hacer y del buen desarrollo de una parada y una puesta en marcha depende la explotación y los ingresos de la instalación en los años posteriores. Por lo tanto, es algo que hay que tomarse con seriedad. Aquí os traigo un ejemplo de organigrama de una parada, cómo se podría organizar. Puede ser así o puede ser de otra forma. Y ya estamos tomando conciencia de la importancia de planificar. Luego, os quería comentar que este vídeo efectivamente no está operativo, me lo habéis avisado varios de vosotros, y os quería pasar un enlace alternativo que ahora voy a colgar también en LinkedIn, que se refiere a gestión de equipos y habla de una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es las disfunciones de los equipos de trabajo. Os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo. No sé si conocéis las disfunciones de los equipos. Eh, Cuando un equipo no funciona bien, tiene una serie de síntomas, es como si estuviera enfermo. Se manifiestan estos síntomas a través de una serie de elementos que nos deben dar lugar a sospechar que está pasando algo, como la ausencia de confianza, el temor al conflicto, falta de compromiso, la ilusión de la responsabilidad, el no prestar atención a los resultados. Bueno, hay una serie de sintomatologías que nos avisan de que nuestro equipo no está funcionando bien. El tema de gestión de equipos es un tema complejo que se nos escapa de lo que sería el objetivo de este curso, pero me parece tan relevante para el buen funcionamiento de una parada o de una puesta en marcha que creo que debéis saber que cuando vuestro equipo se está poniendo enfermo va a dar una serie de síntomas que por lo menos seáis capaces de identificarlo. Y bueno, pues hay una serie de herramientas para poder atajarlo. Si vosotros podéis hacerlo por vuestros propios medios, fenomenal, pues si no, habrá que buscar ayuda. Luego tenemos un módulo relativo a seguridad y medio ambiente. Tenéis una serie de enlaces y por último, pues tenéis una última actividad y en el que tenéis que indicar si es correcto o incorrecto una serie de afirmaciones y luego ya pues tenéis el acceso al último cuestionario del módulo. ¿Vale? Bueno, pues este sería el módulo 1, que es una introducción, toma de conciencia de lo que es un proceso de parada, las implicaciones que tiene a nivel de organización. No he entrado en implicaciones presupuestarias, podría haber sido un módulo, pero no lo tenemos. Y bueno, pues como única novedad respecto a lo que tenéis en el programa o a lo que tenéis en el texto, que hay dos enlaces que no funcionan y en uno de ellos sí que os he ofrecido una alternativa. Bien, en cuanto al módulo 2, creo que lo más adecuado es que a lo largo de la semana, en esta semana que tenemos hasta el próximo martes, ya empecéis a trabajar el módulo 2. Por eso me gustaría comentaros de qué va el módulo 2 y la información adicional que tenéis, aparte de lo que tenéis en el documento. Bueno, pues el módulo 2 ya sí se mete a hablar de protocolos asociados a paradas, en concreto de preparación, planificación de pruebas operativas asociadas a la parada, cómo conservar los sistemas y una serie de casos prácticos. ¿Vale? En concreto, los casos prácticos se refieren a pruebas que podemos hacer en una turbina de vapor, a prevención de la corrosión, control químico y alternativas y a preparación de la parada en una planta de recuperación de azufre. Aquí lo tenéis, el módulo 2. Entonces, estamos hablando de cómo vamos a ir preparando una parada. Hablamos de algunos temas que son relevantes a la hora de preparar la parada, como la parte de gestión, la parte organizativa. Entiendo que todos vosotros vais a estar trabajando con software de gestión.
Por si acaso no fuera así, tenéis algún enlace explicando qué consisten los software de gestión y, bueno, pues qué tipo de software de gestión podéis encontrar. Generalmente trabajaréis con un software específico de gestión de mantenimiento y lo habitual es que esté integrado dentro de un software de gestión de todos los recursos de la empresa, lo que conocemos como ERPs. Luego, os pongo algunos nombres comerciales de los software con los que trabajáis, con los que podéis trabajar. Pues bueno, quizá trabajéis con estos o con otros. Hablamos de autorizaciones de trabajo. He puesto un ejemplo muy sencillo de lo que es un descargo. Entiendo que casi todos vosotros lo sabéis, pero por si alguno de los alumnos que tenemos no lo ha escuchado nunca, aquí tenéis un ejemplo muy sencillito en un vídeo de cómo se realizarían las maniobras de un descargo, cómo se etiqueta en campo, cómo se marcan los bloqueos. Y luego hablo también de la posibilidad de estandarizar maniobras para hacer intervenciones durante las paradas. En algunas organizaciones son descargos estandarizados que se conocen como descargos madre, que amparan bajo su paraguas a varias actividades que se vayan a desarrollar durante el proceso de parada. Bien, ¿qué más hablamos en este módulo? Aparte de las maniobras que son necesarias para poder intervenir y de cómo se gestiona desde el punto de vista administrativo, estamos hablando de una serie de pruebas que son necesarias antes de realizar la parada. En este caso, me gusta mencionar el concepto de fallo oculto. No sé si todos vosotros lo conocéis, imagino que sí que habréis hecho pruebas para detectar fallos ocultos como preparación a las paradas. Y sí que os quiero decir que en la publicación de LinkedIn os he dejado un enlace que habla de la metodología RCM, mantenimiento centrado en la fiabilidad, que es una metodología específicamente desarrollada para prevenir este tipo de fallos, los fallos ocultos. Esto excede lo que sería el ámbito del documento que tenéis, pero creo que os puede resultar bastante interesante, sobre todo por si no lo conocéis. El fallo oculto es aquel que no es evidente y que nos puede aparecer en un momento intempestivo e indeseado. Los días o los momentos previos a la parada son interesantes para realizar pruebas para detección de fallos ocultos, para anticiparnos a que estos fallos ocurran. Por ejemplo, ¿qué? Pues, por ejemplo, podremos estar hablando de las pruebas de cero, ¿no? Las pruebas de blackout. A ver, qué silencio por aquí, que nos está entrando ruido. Podemos hacer una prueba para ver si los sistemas de conmutación pues, nos funcionan correctamente llegado el momento necesario. Este tipo de pruebas para detección de fallos ocultos no solo se realizan en plantas de este tipo, pues por ejemplo en hospitales se hacen pruebas también de cero, de blackout, pues para ver si los sistemas de alimentación ininterrumpida de quirófanos funcionan correctamente, por ejemplo. Podemos estar hablando de pruebas para detectar entradas de aire, pues por ejemplo en turbinas de vapor, etcétera. Fallos que normalmente no nos dan la cara, pero que aprovechando que vamos a parar, queremos saber si estamos conviviendo con este fallo y no lo hemos visto antes de que se convierta en un problema. Como os decía, en el grupo que tenemos de LinkedIn, os he abierto ya esta mañana el módulo 2 y aquí he dejado un enlace relativo a qué es el mantenimiento centrado en la fiabilidad y, bueno, pues cómo se puede aplicar a vuestra organización. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Bueno, me salen los anuncios típicos. Y aquí tenemos, pues para que lo conozcáis, de dónde viene, que es del sector de la aviación, y cuáles son los objetivos que se marca con la metodología RCM y, bueno, pues un poco que conozcáis que existe. Es una metodología bastante interesante, tiene una sistemática propia de trabajo y, bueno, pues echarle un vistazo. Si en un momento determinado os interesa, bueno, pues podéis profundizar. Ya os digo que se nos escapa de lo que sería el objetivo del programa, pero creo que está bien que lo sepáis. Luego estamos hablando de, pues, de pruebas operativas que podríamos estar haciendo antes de una parada, pues por ejemplo pruebas de conmutación de equipos que son redundantes para saber si realmente conmutan correctamente o no. Y bueno, cómo las podríamos hacer pruebas de lógica para comprobar pues, determinadas cuestiones relacionadas con lógicas de control, etcétera. ¿Vale? Hablamos también de qué hacer con los sistemas cuando los tenemos parados, cómo conservarlo y en concreto pues se citan algunos ejemplos como el mantenimiento de los sistemas de agua, vapor o calderas, qué hacer
con el lado agua-vapor, con el lado gases, qué hacer, por ejemplo, con sistemas criogénicos, que son sistemas bastante particulares, y luego planteamos o se plantean una serie de casos prácticos. En concreto, estamos hablando de cómo prepararnos para hacer una parada en una turbina de vapor, por si vosotros o alguno de vosotros no conocéis, porque no tenéis en vuestra instalación una turbina de vapor. Bueno, pues aquí tenéis un enlace que explica algunos elementos que os vienen bien para poder seguir el caso. Y luego, pues aquí tenéis la actividad y la respuesta y la justificación y la explicación de por qué la actividad que se plantea se resuelve como se muestra a continuación. Es decir, tenéis una actividad y en el propio ejercicio, perdón, en el propio documento tenéis resuelta y justificada la resolución de la actividad. Tenemos otro ejemplo relacionado con prevención de corrosión en sistemas de agua a vapor, control químico y alternativas. Aquí lo tenéis. Bueno, tenéis algunos ejemplos de lo que pasa si no lo hacemos correctamente. Y tenéis, igual que en el caso anterior, el caso resuelto con la justificación. Y por último tenemos pues preparación de paradas en plantas de recuperación de azufre. ¿Vale? Bueno, sé que pocos de vosotros habéis comenzado el módulo 2. Estáis, como os digo, pues la mayoría terminando el módulo 1 y algunos habéis comenzado ya. ¿Qué tipo de seguimiento voy a hacer yo? Pues voy a hacer el seguimiento de cómo vais contestando las actividades de los módulos. Aunque a vosotros os aparezcan resueltas, yo veo quién las ha contestado y quién no. Y también voy a hacer seguimiento de los resultados de los módulos al final de cada tema. Como veis, son muy, muy sencillos los cuestionarios con haber entendido el contenido y con haberlo hecho despacio se resuelven perfectamente. ¿Vale? Otra pregunta recurrente. Cuando termináis los cuestionarios de final de cada módulo, no os llegan los resultados en ese momento porque no, los de final de cada módulo decidimos que solo se publicaban una vez que habíamos terminado cada uno de los módulos. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues realmente tampoco tiene más trascendencia, pero porque hay personas que pues en un momento dado a lo mejor les corre prisa y se pasan la información de unos a otros. En realidad a nosotros lo que nos interesa es que vayáis obteniendo los contenidos, la información y que aprendáis, pero bueno, lo hacemos de esta forma. ¿Vale? Los que son de actividades dentro del texto sí que os salen directamente las soluciones y habréis visto que los podéis hacer varias veces porque de esa forma vais aprendiendo más, ¿vale? Bueno, pues estos serían los módulos, esta es la sistemática con la que estamos trabajando. Si en algún momento veis que algún enlace no funciona, no va bien, pues nada, me lo decís. Y cuando tenga importancia, yo os paso una alternativa como he hecho con el tema de los equipos de trabajo, ¿vale? Bueno, muy bien, ¿alguna cuestión por aquí relacionada con el funcionamiento general? ¿Algo que queráis que aclaremos? Sí que es cierto que como ya me habéis preguntado varios sobre lo mismo, he ido bastante derecha a las preguntas que me estabais haciendo. ¿Dudas sobre cómo vamos a funcionar? ¿Alguna cuestión, algo que queréis decirnos? ¿Que queráis comentar? Lo podéis comentar también en el grupo de LinkedIn si queréis. Si alguno tiene alguna experiencia pues, con el uso de determinada tecnología, pues que nos lo cuente. ¿Sí? ¿No? ¿Algo que nos queráis contar sobre técnicas o alguna experiencia comparada? No sé. Ya veré si en algún momento hablamos de la revolución de la inteligencia artificial que aplicará todo, pues aquí también. ¿Alguna cuestión que tengáis por aquí, dudas sobre cómo funcionamos, cómo se revisan las actividades? ¿No? Decidme, os dejo que preguntéis. ¿Lo estáis siguiendo bien? ¿Alguna cuestión aparte de estas que os he dicho yo? ¿Alguna cuestión general parecida sobre en esta línea que os estoy comentando yo? ¿No? ¿Sí? ¿Nada? ¿No hay ninguna duda? Bueno, pues la idea que tenemos, la idea que tendríamos sería eh, realizar una sesión parecida a esta el próximo martes, donde vamos a ver, pues yo iré viendo las dudas que habéis tenido vosotros
y plantearemos a lo largo de la semana relacionadas con el módulo 2 cuando haya dudas que son recurrentes o cuestiones que son repetitivas, las comentaremos en esta sesión grupal y vemos en qué consiste el módulo 3, las dudas que pueden surgir y si tenemos que ampliar alguno de los temas, pues como esto que acabamos de hacer del RCM. Sí, eso es. Son los dos que esto es. Vale, pues exactamente lo hacemos de esta manera. Yo voy a hacer un repaso. Es que hace 6 años que los tenemos, entonces algunos se caen, pero vamos, yo os busco alternativas, no os preocupéis. Cuando sea relevante, hago como he hecho ahora mismo, os busco una alternativa y os la comparto. Para que no se pierda, lo que voy a hacer es que en la parte de LinkedIn correspondiente al módulo 1 lo que voy a hacer es poneros este enlace que os acabo de poner de las disfunciones. ¿De acuerdo? No obstante, si me queréis escribir o a través del correo, yo decir, mira, he encontrado este que me gusta, este artículo que me gusta mucho, hablando de la inteligencia artificial. Para el preventivo, mira, esto, fíjate, nos va a cambiar la manera en la que hacemos el mantenimiento. Pues me lo compartís y yo se lo paso a los compañeros. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguna cuestión más que tengamos? Si no, ¿no? Bueno, pues yo esto ahora lo voy a compartir a continuación, el tema de las disfunciones, lo de los equipos. Sinceramente, me parece una de las cosas más serias en las que podéis trabajar porque una parada con la gente poco motivada o desganada es una cosa bastante dura de llevar o una puesta en marcha, ¿vale? Sí, pues nada, si no tenéis más dudas, por mi parte tampoco os quiero robar tiempo. Em, y nada, lo hacemos de esta forma. Nos volvemos a ver el martes. Os voy a convocar igual. Os enviaré una convocatoria el día de antes para que nos veamos y así lo haremos. ¿Sí? Muchas ¿Algo? gracias, Eva. A vosotros. Muchas gracias por Muchas estar. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta Chao, chao. luego. Hasta luego. Adiós.